Cuando supe que estaba embarazada, el mundo pareció detenerse a mi alrededor. Era una mañana de abril en Valencia, y el test de embarazo sobre el lavabo del baño mostraba 2 líneas que cambiaban mi vida para siempre. Mi primera reacción fue sentarme en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la bañera, y llorar. No eran lágrimas de tristeza, tampoco de alegría pura. Era una mezcla de miedo, incertidumbre y, en algún lugar escondido, una chispa de ilusión. En aquel pequeño piso que compartía con mis padres en el barrio de Ruzafa, las paredes parecían tener oídos. Mi padre, Antonio, trabajaba como gerente en un banco local y había construido su reputación basada en valores tradicionales y apariencias perfectas. Mi madre, Carmen, antigua maestra de primaria, había dejado su profesión para dedicarse a la casa y a la parroquia del barrio. Ambos eran los pilares de una familia que se regía por normas estrictas, donde las buenas costumbres eran la ley inquebrantable. Jamás imaginé que mi propia familia se convertiría en mi mayor enemiga. Ricardo, el padre de mi bebé, trabajaba en Madrid y nos veíamos solo los fines de semana. Planeábamos casarnos eventualmente, pero ninguno de los dos estaba preparado para un embarazo. Aún así, cuando le conté la noticia por teléfono, su voz se quebró de emoción. «Encontraremos la manera, Laura», me dijo. «Estaremos juntos en esto». Durante los primeros meses, escondí mi embarazo tanto como pude. Comencé a usar ropa más holgada, fingía náuseas matutinas como si fuera una intoxicación alimentaria pasajera, y guardaba las vitaminas prenatales en una caja de tampones en el fondo de mi armario. Cada día era una actuación exhaustiva, un ejercicio de mentiras pequeñas que se acumulaban como piedras en mi conciencia. En el mercado de Colón, donde trabajaba como dependienta en una tienda de ropa, Maite, mi jefa, fue la primera en notarlo. «No hace falta que me lo digas, cariño», me susurró un día mientras reponíamos mercancía. «Pero cuenta conmigo para lo que necesites». Ese pequeño gesto de solidaridad fue un bálsamo en medio de mi soledad. A los 7 meses, ya no había forma de disimular. Mi vientre crecía rápido y con él, la tensión dentro de casa. Las miradas de sospecha de mi madre se volvían cada vez más intensas. Los silencios durante las cenas eran tan densos que podían cortarse con cuchillo. Un domingo, después de la misa en la iglesia de San Valero, mi madre me siguió hasta mi habitación y cerró la puerta tras ella. «¿Cuánto tiempo pensabas que podrías ocultarlo, Laura?». Su voz era fría como el acero. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo decepción pura que se filtraba por cada sílaba. No respondí. No hacía falta. Me senté en la cama y, por primera vez en meses, dejé que mi postura revelara lo que había estado escondiendo. Mi madre abandonó la habitación sin decir una palabra más, pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche, mientras cenábamos paella, tradicional de los domingos, mi padre dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco que hizo temblar la vajilla. «Esta noche hablaremos, Laura», anunció. Después de cenar, en mi despacho. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Me preparé mentalmente para defender mi decisión, para hablarles de Ricardo, de nuestros planes. Repasé una y otra vez el discurso en mi cabeza mientras lavaba los platos. A las 10 en punto, llamé a la puerta del despacho. Mi padre estaba sentado tras su escritorio de roble, como un juez a punto de dictar sentencia. Mi madre, de pie junto a la ventana, miraba hacia la calle como si la conversación no fuera con ella. «¿De cuánto estás?», fue lo primero que preguntó mi padre. 7 meses, respondí con un hilo de voz. «¿Y planeabas decírnoslo en algún momento? ¿O esperabas que el bebé naciera y apareciera mágicamente en esta casa?». Su sarcasmo era como una bofetada. Le expliqué sobre Ricardo, sobre nuestros planes de boda que habíamos retrasado por cuestiones económicas. Le hablé del amor que sentíamos, de cómo estábamos organizándonos para crear un hogar. «¿Amor?». Mi padre escupió la palabra como si fuera veneno. «Lo que has hecho es deshonrar a esta familia. Todos en la parroquia hablan ya, ¿sabes? Los Martínez, los Rodríguez, todos murmuran sobre la hija soltera de los Vázquez que está embarazada». Sus palabras fueron más duras que un puñetazo. No le importaba mi bienestar, ni el del bebé.
Solo su reputación manchada, las habladurías de vecinos que apenas conocíamos. Tienes hasta mañana para empacar tus cosas, sentenció. No quiero verte más en esta casa. Miré a mi madre, buscando algún signo de compasión, alguna grieta en ese frente unido de rechazo. Pero ella, que hasta entonces había permanecido en silencio, solo bajó la cabeza y evitó mi mirada. Su complicidad silenciosa dolía más que las palabras de mi padre. Esa noche no dormí. Empaqué lo poco que podía llevar conmigo, algunas mudas de ropa, mis documentos, una pequeña suma de ahorros, y la ecografía de mi bebé. Al amanecer, cuando salí de mi habitación con una mochila y una pequeña maleta, no había nadie esperando para despedirse. Me habían echado sin remordimientos, como si yo fuera una extraña. La luz de la mañana bañaba las calles de Valencia cuando cerré la puerta de la que había sido mi casa durante 25 años. No miré atrás. Cada paso era doloroso, pero dentro de mí sentía al bebé moverse, como recordándome que ya no estaba sola. Pasé los primeros días durmiendo en el sofá de Sofía, una compañera de trabajo que me acogió sin hacer preguntas. El miedo y la incertidumbre me acompañaban a cada momento. Lloraba en silencio por las noches, con la mano sobre mi vientre, hablándole en susurros a mi hijo. Saldremos adelante, pequeño, le prometía. Te lo juro. Ricardo me llamaba 3 veces al día, desesperado por la situación. Había pedido un traslado a Valencia, pero tardaría al menos un mes en concretarse. Mientras tanto, estaba sola, tratando de encontrar un lugar más permanente para vivir con el poco dinero que tenía. A pesar de todo, había una fuerza dentro de mí que no me permitía rendirme. Yo sabía que ese hijo sería amado, aunque tuviera que enfrentar el mundo sola. Cada mañana, me levantaba con esa certeza y con la promesa de construir algo mejor de lo que había perdido. Una semana después de ser expulsada de mi hogar, la vida se había convertido en una rutina de supervivencia. Seguía trabajando en la tienda del mercado de Colón, agradecida de que Maite me permitiera sentarme cuando el dolor de espalda se volvía insoportable. Las noches en el sofá de Sofía me dejaban el cuerpo entumecido, pero al menos tenía un techo. Ricardo y yo hablábamos cada noche, contando los días para que su traslado fuera aprobado. Aquella mañana de martes, mientras organizaba unas blusas en la tienda, mi teléfono vibró con un mensaje. Al principio pensé que sería Ricardo, pero el nombre que apareció en la pantalla me dejó helada: mamá. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Laura, hija, siento mucho lo que pasó. Tu padre y yo hemos estado hablando y queremos arreglar las cosas. He organizado un pequeño baby shower para ti este viernes a las 7 en La Pepica, ese restaurante que tanto te gusta en la playa de la Malvarrosa. Será algo íntimo, solo familia cercana. Quiero celebrar la llegada de mi primer nieto como se merece. Por favor, ven. Te quiere, mamá. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, leyendo y releyendo el mensaje. ¿Era posible que mi madre hubiera recapacitado? La Pepica no era solo un restaurante cualquiera, era donde celebrábamos todos los acontecimientos importantes de la familia. Mi graduación, los aniversarios de mis padres, los cumpleaños. Siempre habíamos ido allí para las ocasiones especiales, saboreando su famosa paella valenciana frente al mar Mediterráneo. Durante todo el día, el mensaje dio vueltas en mi cabeza. Por la noche, lo comenté con Sofía mientras cenábamos un simple plato de pasta. No sé, Laura, me parece muy repentino, dijo ella, frunciendo el ceño. Hace una semana te echaron como a un perro, ¿y ahora quieren celebrar un baby shower? Es mi madre, respondí, revolviendo la comida sin apetito. Quizás ha convencido a mi padre. Ella siempre fue más flexible. Sofía no parecía convencida, pero entendía mi necesidad de creer que existía alguna posibilidad de reconciliación. Al fin y al cabo, ¿quién no desea el amor y la aceptación de sus padres? ¿Le has contado a Ricardo?, preguntó. Aún no. Quiero estar segura antes de decirle nada. Esa noche, en lugar de llamar a Ricardo como de costumbre, le envié un mensaje diciendo que estaba demasiado cansada y hablaríamos al día siguiente. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle lo del mensaje sin que él se preocupara innecesariamente. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones.
Por un lado, la esperanza de recuperar a mi familia me llenaba de ilusión. Por otro, un presentimiento oscuro me susurraba que tuviera cuidado. Intenté contactar con mi madre varias veces para confirmar detalles, pero nunca respondió mis llamadas, solo me envió otro mensaje breve: todo está organizado, no te preocupes por nada. El viernes por la tarde, me preparé con especial cuidado. Me puse un vestido azul celeste que había comprado en rebajas meses atrás, pensando que podría usarlo durante el embarazo. Era sencillo pero bonito, con un corte que favorecía mi vientre de 8 meses. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para disimular las ojeras de varias noches sin dormir bien. Me recogí el pelo en un moño suelto y me miré al espejo. A pesar de todo, había algo en mi reflejo que transmitía fuerza. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, me preguntó Sofía mientras me acompañaba a la puerta. Puedo ir contigo y esperar fuera, por si acaso. Estaré bien, le aseguré, aunque ni yo misma estaba convencida. Es un restaurante público. Además, llevo el teléfono conmigo y te prometo que te llamaré si pasa cualquier cosa. El trayecto en taxi hasta La Pepica me pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para dudar, para darle la vuelta y olvidar todo el asunto. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. Quizás era la esperanza, o tal vez solo la necesidad de cerrar un capítulo antes de comenzar el siguiente. Al llegar al restaurante, noté algo extraño de inmediato. Para ser las 7 de la tarde de un viernes, el lugar parecía inusualmente tranquilo. La Pepica solía estar llena a esa hora, especialmente en la zona de la terraza con vistas al mar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pagaba al taxista. Caminé lentamente hacia la entrada, donde el maitre me recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿tiene reserva?», preguntó. «Sí, debe estar a nombre de Carmen Vázquez». «Es un baby shower», respondí, intentando que mi voz sonara segura. El hombre consultó su lista y su expresión cambió ligeramente. «Ah, sí. El evento privado. Ya ha concluido, señorita». «¿Concluido?». «Pero si la hora acordada era a las 7, protesté, sintiendo como el corazón se me aceleraba. «Lo siento, según mis notas, el evento estaba programado para las 5. Los invitados ya se han marchado, solo queda la organizadora finalizando algunos detalles con nuestro personal». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. ¿Las 5? Mi madre había dicho claramente las 7 en su mensaje. Busqué frenéticamente mi teléfono en el bolso y releí el texto. Sí, allí estaba, este viernes a las 7. ¿Puedo pasar? Es mi madre, y esto es un malentendido, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. El maitre, probablemente acostumbrado a todo tipo de dramas familiares, asintió con compasión y me indicó el camino hacia un salón privado en la parte trasera del restaurante. Al acercarme, escuché la voz de mi madre. Sonaba alterada, nada que ver con el tono dulce de su mensaje. Me detuve justo antes de entrar, oculta por una columna decorativa. Y asegúrese de que todo quede incluido en la factura. Los centros de mesa, las flores, el cava, todo. Es un evento de lujo y así debe reflejarse, decía con autoridad. Un camarero joven asentía nerviosamente mientras tomaba notas. Como usted diga, señora Vázquez. La suma total asciende a 5.230 euros, como acordamos. ¿Desea realizar el pago ahora o prefiere que enviemos la factura? La factura la pagará mi hija, respondió mi madre con una frialdad que me heló la sangre. Ella es la festejada, después de todo. Me quedé paralizada. ¿5.230 euros? Era una cantidad astronómica, más de lo que ganaba en 3 meses. Y lo peor era la evidente malicia detrás de todo. No había habido ningún baby shower, al menos no uno al que yo estuviera invitada. Había sido una trampa, cruel y calculada. Esperaba encontrar globos, regalos, sonrisas. Pero al entrar finalmente en el salón, lo único que vi fue a los camareros limpiando las mesas y recogiendo platos medio vacíos. Fragmentos de lo que parecía haber sido una celebración, servilletas arrugadas, copas con restos de bebida, envoltorios de regalo abiertos.
La celebración ya había terminado, y yo nunca había formado parte de ella. Me sentí humillada hasta lo más profundo de mi ser. Nadie me esperó, nadie me avisó. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi madre se dio la vuelta y me vio. Su rostro no mostró sorpresa, sino una expresión de desprecio que jamás había visto en ella. «Ah, Laura. Por fin te dignas a aparecer», dijo, acercándose a mí. «Qué pena que te hayas perdido tu propia fiesta. Todo el mundo preguntó por ti». ¿Todo el mundo? ¿Quién vino, mamá?, pregunté, intentando mantener la compostura a pesar del nudo en mi garganta. Todos. Las tías, los primos, los vecinos. Incluso algunas de tus antiguas amigas del colegio. Todos querían ver a la futura mamá soltera, respondió con un tono mordaz. Les dije que probablemente te habías quedado dormida, o que estabas demasiado ocupada con tu nueva vida independiente. Cada palabra era un puñal. Pero lo peor estaba por venir. Sin preámbulos, señaló al camarero que sostenía una carpeta con lo que asumí era la cuenta. Aquí está la factura del evento. 5.230 euros. Tu padre y yo organizamos esto para ti, así que lo justo es que tú lo pagues. Me quedé en shock. Aquello no era un error, ni un malentendido. Era una emboscada cruel, planificada meticulosamente para humillarme y arruinarme financieramente. Sentí como el bebé se movía inquieto en mi vientre, como si pudiera sentir mi angustia. Mi corazón latía desbocado como un caballo salvaje, martilleando contra mis costillas. El aire del restaurante, antes impregnado con el aroma a marisco y azafrán, ahora parecía espeso, imposible de respirar. Tragué en seco, intentando mantener la calma, aunque mi cuerpo entero temblaba. Miré a mi madre directamente a los ojos, buscando algún rastro de la mujer que me había criado, que me había curado las rodillas raspadas cuando era niña, que me había enseñado a hacer tortilla de patatas los domingos. No encontré nada familiar en esa mirada. No puedo pagar esto, dije finalmente, con voz más firme de lo que esperaba. No tengo ese dinero, y lo sabes perfectamente. Mi madre soltó una risa seca, como el crujido de una rama quebrándose. ¿No puedes? Qué conveniente, Laura. Puedes tomar decisiones de adulta como quedarte embarazada, pero no puedes asumir las responsabilidades que vienen después. Esto no es una responsabilidad mía, respondí, sintiendo como la indignación empezaba a superar al miedo. Ni siquiera sabía de este evento. Me dijiste que era a las 7, pero lo organizaste a las 5 a propósito para que yo no llegara. ¿Y por qué iba a hacer yo algo así?, preguntó con falsa inocencia, alzando las cejas en un gesto teatral. Porque querías humillarme. ¿Por qué no puedes aceptar que mi vida no siga el camino que tú trazaste? La expresión de mi madre se oscureció. Se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su perfume, el mismo Carolina Herrera que usaba desde que tenía memoria. ¿Humillarte? No necesito organizarte una fiesta para eso. Tú solita te has encargado de humillar a esta familia, de convertirte en la comidilla del barrio. ¿Sabes lo que es ir a misa y sentir todas las miradas, todos los cuchicheos? ¿Sabes lo que es ver cómo el trabajo de toda una vida construyendo una reputación se viene abajo por tu egoísmo? Sus palabras golpeaban como bofetadas, pero me mantuve firme. El camarero, visiblemente incómodo, nos observaba sin saber qué hacer. Los pocos clientes que quedaban en el restaurante comenzaban a mirar en nuestra dirección, atraídos por el tono cada vez más elevado de mi madre. Lo siento si mi embarazo ha afectado a tu imagen social, mamá. De verdad que lo siento, dije, intentando sonar conciliadora. Pero esto, señalé la carpeta con la factura, es cruel e innecesario. No tengo cómo pagar esa cantidad, ni siquiera tengo un lugar estable donde vivir ahora mismo. ¿Y de quién es la culpa?, replicó ella, elevando aún más la voz. Tú tomaste tus decisiones, ahora vive con las consecuencias. ¿O esperabas que tu padre y yo te mantuviéramos mientras crías al bastardo ese que llevas dentro? Esa palabra, bastardo, atravesó mis defensas como una flecha envenenada. Mi bebé, ese ser inocente que se movía dentro de mí, siendo insultado por su propia abuela. Algo se quebró dentro de mí.
No vuelvas a referirte así a mi hijo, advertí con un tono bajo pero firme. Puedes odiarme a mí si quieres, pero él no tiene culpa de nada. Mi madre ignoró mi advertencia y continuó, cada vez más alterada. ¿Hijo? Ni siquiera sabes si es niño o niña. ¿Qué clase de madre vas a ser, Laura? No tienes casa, ni dinero, ni marido. Tengo a Ricardo, la interrumpí. Él está tramitando su traslado, vamos a estar juntos. Mi madre soltó otra risa, esta vez más estridente. ¿Ricardo? ¿El mismo que desaparece cada vez que hay un problema? ¿Dónde está ahora, cuando más lo necesitas? Está trabajando, mamá. No todos podemos permitirnos abandonar nuestras responsabilidades. Fue un golpe bajo, una referencia directa a cómo ella había dejado su trabajo de maestra para convertirse en ama de casa cuando yo era pequeña. Vi cómo su rostro enrojecía de ira. ¿Abandonar? ¿Abandonar?, gritó, atrayendo definitivamente la atención de todos en el lugar. Lo dejé todo por ti. Por esta familia. ¿Y así me lo agradeces? ¿Quedándote embarazada como una cualquiera y luego culpándome por no aplaudirte? El camarero intentó intervenir. Señoras, por favor, les ruego que bajen la voz. ¿Estamos en un establecimiento público? Usted se calla, le espetó mi madre con tal ferocidad que el joven dio un paso atrás. Luego se volvió hacia mí. Vas a pagar esta cuenta, Laura. Y si no tienes el dinero ahora, lo conseguirás. Vende esa ropa cara que tanto te gusta, pide un préstamo, haz lo que tengas que hacer. No voy a pagar por algo que no ordené, a lo que ni siquiera pude asistir, respondí, intentando mantener la calma a pesar de que mi voz comenzaba a temblar. Esto fue una trampa, mamá. Una trampa cruel. ¿Una trampa? Su voz subió varias octavas. ¿Ahora soy yo la malvada de la historia? ¿La que organizó una hermosa fiesta para celebrar la llegada de su nieto a pesar de las circunstancias? Eres una desagradecida. Si hubieras querido que asistiera, me habrías dado la hora correcta, insistí. Pero no querías que viniera, solo querías tener una excusa para humillarme y cargarme con una deuda imposible de pagar. La furia en los ojos de mi madre se intensificó. Su respiración se volvió entrecortada, como si cada inhalación alimentara más su rabia. Se acercó lentamente a una mesa cercana, donde los camareros habían dejado bandejas y cubertería mientras limpiaban. Tomó una bandeja de metal grande y pesada, de esas que usan para servir las paellas. Todo ocurrió en segundos, pero en mi memoria se reproduce a cámara lenta. Vi cómo levantaba la bandeja, cómo sus nudillos se ponían blancos por la fuerza con la que la sujetaba, cómo sus ojos se entrecerraban con determinación. No hubo vacilación en su movimiento cuando, sin pensarlo dos veces, me golpeó en la cabeza con ella. El sonido metálico resonó en mis oídos justo antes de sentir un dolor agudo que se extendió desde mi sien hasta la base del cráneo. Las luces del restaurante parecieron parpadear, o quizás fueron mis ojos intentando mantener el enfoque. Sentí como mis piernas cedían bajo mi peso y, de repente, el suelo frío del restaurante contra mi mejilla. Las voces a mi alrededor se convirtieron en ecos distantes, como si estuviera sumergida en agua. Alguien gritó, tal vez uno de los camareros o algún cliente. Escuché un estruendo de sillas moviéndose y pasos apresurados. Mi mente luchaba por mantenerse consciente, mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. Mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, acababa de agredirme físicamente, a mí y a su nieto por nacer. El miedo por mi bebé era más fuerte que el dolor. Me llevé las manos al vientre instintivamente, como si pudiera protegerlo con ese simple gesto. Recé en silencio, a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, para que mi pequeño estuviera bien, para que el golpe no hubiera afectado a esa vida frágil que llevaba dentro. Intenté incorporarme, pero un mareo intenso me lo impidió. A través de mi visión borrosa, pude ver a mi madre de pie, todavía con la bandeja en la mano, como si estuviera dispuesta a golpearme de nuevo si me movía. Su rostro, descompuesto por la ira, se había transformado en algo irreconocible. La mujer que me dio la vida se había convertido en una desconocida, en un monstruo capaz de dañar a su propia hija embarazada. Lo más terrible fue darme cuenta de que nadie se acercó a ayudarme, al menos no de inmediato.
Los camareros estaban paralizados, quizás demasiado sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena desde la distancia, como si el espectáculo fuera más entretenido que mi sufrimiento. Me sentí completamente sola, tendida en el suelo de un restaurante, sangrando ligeramente por la cabeza, con mi bebé moviéndose inquieto dentro de mí. «Te lo advertí», dijo mi madre con una voz tan fría que apenas parecía humana. «Cuando decides ir contra la familia, quedas sola en este mundo». Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. A pesar del dolor físico, lo que más me hería era la crueldad calculada de todo el asunto. Esta no había sido una reacción impulsiva, mi madre había planeado esto meticulosamente, había creado un escenario perfecto para su venganza. En ese momento de oscuridad absoluta, cuando el dolor y la desesperación amenazaban con ahogarme, escuché un sonido que cambió todo. La puerta del restaurante se abrió con fuerza, golpeando contra la pared. El estruendo fue seguido por pasos firmes y rápidos acercándose al salón privado. A través de mi visión borrosa, vi una figura familiar entrando en la habitación. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro revuelto por la prisa. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Conocía esa silueta, conocía esos pasos decididos. Ricardo había llegado. Allí estaba él. Ricardo. El hombre que, a pesar de la distancia y las dificultades, había decidido estar a mi lado para criar a nuestro hijo. Su figura imponente contrastaba con la delicadeza con la que se movía, como si cada paso estuviera calculado para no perturbar el equilibrio del mundo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El dolor pulsante en mi cabeza, el miedo por mi bebé, la humillación, todo pasó a segundo plano cuando nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, ardían ahora con una rabia que jamás había visto en él. «Laura», exclamó al verme en el suelo. En 3 zancadas llegó hasta mí, arrodillándose a mi lado. Sus manos, grandes y callosas por el trabajo en la construcción, me tocaron con una delicadeza sorprendente. Examinó rápidamente la herida en mi cabeza, su rostro contorsionándose por una mezcla de preocupación y furia. «Estoy bien», murmuré, aunque la sangre que manchaba sus dedos al tocar mi sien indicaba lo contrario. «¿Cómo?» «Sofía me llamó», explicó con voz tensa. «Dijo que tenía un mal presentimiento. Tomé el primer ave que encontré desde Madrid. Me ayudó a incorporarme con cuidado, sosteniéndome como si fuera de cristal. Al ponerme de pie, un ligero mareo me invadió, pero sus brazos firmes me mantuvieron estable. Solo entonces, una vez seguro de que podía mantenerme en pie, Ricardo se giró hacia mi madre. «Señora Vázquez», su voz sonaba controlada, pero había algo en ella, una nota de acero que indicaba la magnitud de su contención. «¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? Ha agredido a una mujer embarazada. A su propia hija». Mi madre retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. La bandeja que había usado como arma resbaló de sus manos y cayó al suelo con un estruendo metálico que hizo saltar a todos los presentes. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. No era el miedo a Ricardo, sino a algo más profundo, como si de repente se hubiera dado cuenta de la gravedad de sus acciones. «Esto es un asunto familiar», balbuceó, recuperando algo de su compostura. «No te metas en lo que no te incumbe». Ricardo soltó una risa seca, carente de humor. «¿Un asunto familiar? Déjeme ver si lo entiendo. Usted organizó una fiesta a la que su hija no podía asistir, manipuló la hora para asegurarse de que llegara tarde, y luego intentó obligarla a pagar miles de euros por un evento al que ni siquiera fue invitada. Y cuando ella se negó, decidió que la solución era golpearla en la cabeza con una bandeja de metal». Su descripción clínica de los hechos, desprovista de adornos, hizo que la situación pareciera aún más absurda y cruel. Los camareros, que hasta ahora habían permanecido como espectadores silenciosos, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, el más joven, se acercó tímidamente. «Señor, hemos llamado a la policía y a una ambulancia», informó. «Deberían estar aquí en cualquier momento». Mi madre palideció visiblemente ante la mención de la policía. «¿Policía? No hay necesidad de involucrar a las autoridades.
Esto ha sido solo un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Ricardo subió de tono. Su hija está sangrando. Está a punto de dar a luz y usted pudo haber puesto en peligro no solo su vida, sino también la de nuestro hijo. Mi madre se volvió hacia mí, como buscando algún tipo de complicidad femenina. Laura, dile a tú, lo que sea que es, que se calme. No necesitamos hacer un espectáculo mayor. Lo que sea que es, repetí, incrédula. Es el padre de mi hijo, mamá. El hombre con el que voy a compartir mi vida. Y no le voy a pedir que se calme. Porque por primera vez alguien está defendiéndome de ti. La expresión de mi madre se endureció nuevamente. Siempre fuiste una desagradecida. Después de todo lo que tu padre y yo hemos hecho por ti. Ricardo dio un paso hacia ella, interrumpiéndola. No la tocó, ni siquiera se acercó demasiado, pero había algo en su postura que la hizo callar inmediatamente. Entonces, con una frialdad que nunca le había visto antes, habló. Señora Vázquez, ¿le suena el nombre de Dolores Martínez? La pregunta cayó como una bomba en medio del salón. Mi madre, que hasta entonces se había mantenido desafiante a pesar de su miedo, pareció desplomarse internamente. Su rostro perdió todo color, como si hubiera visto un espectro del pasado. No sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Creo que sí lo sabe, continuó Ricardo, su voz adquiriendo un tono metódico, casi profesional. Dolores Martínez. Su hermana. La que desapareció misteriosamente hace más de 20 años. La que, según todos los registros oficiales, nunca fue encontrada. Una sensación extraña me invadió. ¿Mi tía? Yo apenas tenía recuerdos de ella. Era más una figura nebulosa en algunas fotografías antiguas, una mención ocasional en conversaciones familiares que se apagaban rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Siempre creí que había muerto en un accidente, aunque ahora que lo pensaba, nunca se me había explicado exactamente qué había pasado. Ricardo, ¿de qué estás hablando?, pregunté, confundida por el giro que estaba tomando la conversación. Él me miró brevemente, sus ojos suavizándose al encontrarse con los míos, antes de volver a enfocarse en mi madre. Tu tía no murió, Laura, explicó sin apartar la mirada de mi madre. Desapareció. Y lo más interesante es que, a pesar de haber desaparecido, su actividad bancaria continuó. Compras, retiros, incluso un pequeño negocio a su nombre. Todo eso mientras, supuestamente, nadie sabía dónde estaba. Mi madre comenzó a temblar visiblemente. Sus manos se aferraban al borde de una mesa cercana, como si fuera lo único que la mantenía en pie. No tienes pruebas de nada, susurró, pero había un temblor en su voz que traicionaba su pánico. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que sabe que su presa está acorralada. ¿Pruebas? Tengo más que suficientes, dijo con una calma aterradora. Tengo documentos que demuestran cómo has estado usando la identidad de Dolores durante años. Cómo abriste cuentas bancarias a su nombre, cómo solicitaste préstamos, incluso cómo cobraste un seguro de vida que nunca debió ser pagado. Tengo pruebas de que has cometido fraude durante años usando la identidad de tu propia hermana. El restaurante quedó en silencio. Mi madre se quedó inmóvil, sus manos temblando incontrolablemente. Los camareros, los pocos clientes presentes, todos dejaron de moverse, como si estuvieran presenciando una obra de teatro particularmente intensa. ¿Es eso cierto, mamá?, pregunté, mi voz apenas audible. Ella no respondió. Su rostro se puso pálido como el papel, y sus piernas cedieron. Cayó al suelo sin decir una palabra, con los ojos llenos de pánico, como si todas las mentiras que había construido durante años se estuvieran derrumbando simultáneamente. En ese momento, las sirenas de la policía y la ambulancia comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Ricardo se volvió hacia mí, su expresión transformándose de inmediato en una de ternura y preocupación. Vamos, amor. Tenemos que hacer que te revisen, dijo suavemente, pasando un brazo por mi cintura para sostenerme. El bebé es lo primero ahora. Miré a mi madre, derrumbada en el suelo, rodeada por los fragmentos de su propia farsa.
Parte de mí quería quedarse, exigir respuestas, entender cómo la mujer que me había criado podía ser capaz de algo así. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que este no era el momento. Mi hijo, aún no nacido, necesitaba que yo estuviera bien. Vámonos, asentí, apoyándome en Ricardo mientras caminábamos hacia la salida. Cuando los paramédicos entraron, nos encontraron en la puerta. Rápidamente me sentaron en una camilla y comenzaron a examinar la herida en mi cabeza. Ricardo no se separó de mí ni un segundo, sosteniendo mi mano como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. ¿Cómo lo supiste?, pregunté en voz baja mientras los paramédicos trabajaban. Lo de mi tía. Ricardo apretó mi mano con suavidad. Es una larga historia. Te lo explicaré todo cuando estemos seguros de que tú y el bebé estáis bien. Asentí, dejándome llevar por el cansancio acumulado. Afuera, las luces azules y rojas de las patrullas policiales iluminaban la fachada del restaurante La Pepica. Un capítulo oscuro de mi vida parecía estar cerrándose, pero las revelaciones de esta noche habían abierto muchas preguntas que necesitaban respuestas. Mientras la ambulancia arrancaba, con Ricardo a mi lado sosteniendo mi mano, vi a través de la ventanilla como 2 oficiales de policía escoltaban a mi madre fuera del restaurante. No llevaba esposas, pero su expresión era la de una prisionera. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por un instante, creí ver algo parecido al remordimiento en sus ojos. Pero quizás solo fue un reflejo de las luces parpadeantes de la policía. El Hospital Universitario La Fe de Valencia era un laberinto de pasillos blancos e iluminación artificial que parecía borrar la noción del tiempo. Después de varias horas de pruebas, ecografías y revisiones exhaustivas, los médicos confirmaron que, afortunadamente, ni el bebé ni yo habíamos sufrido daños graves. La herida en mi cabeza requirió 5 puntos de sutura, y me diagnosticaron una leve conmoción cerebral, pero lo importante era que nuestro pequeño estaba bien. Ricardo no se separó de mí en ningún momento. Se mantuvo a mi lado durante cada prueba, cada conversación con los médicos, sosteniendo mi mano como si temiera que pudiera desvanecerme si me soltaba. Solo cuando me instalaron en una habitación para mantenerme en observación durante la noche, pareció relajarse ligeramente. Deberías descansar, le dije, notando las ojeras bajo sus ojos. Has viajado desde Madrid y has pasado por demasiado estrés. Él negó con la cabeza, sonriendo débilmente mientras acercaba una silla junto a mi cama. No iré a ninguna parte, Laura. No, ahora. Permanecimos en silencio durante unos minutos, los dos procesando todo lo ocurrido esa noche. El sonido rítmico de las máquinas monitorizando mis constantes vitales era lo único que rompía el silencio. Ricardo, dije finalmente, necesito saber qué está pasando. ¿Qué fue todo eso sobre mi tía Dolores? Él suspiró profundamente, como si estuviera organizando sus pensamientos. Se frotó la cara con ambas manos, un gesto que hacía cuando estaba agotado pero necesitaba concentrarse. No quería que te enteraras así, comenzó. Mi plan era hablarlo contigo cuando estuviéramos juntos en Valencia, con calma. Pero cuando Sofía me llamó diciéndome que habías ido a encontrarte con tu madre, tuve un mal presentimiento. Pero, ¿cómo descubriste todo esto?, pregunté. ¿Qué tiene que ver mi familia con tu trabajo? Ricardo asintió, como si esperara esa pregunta. Todo comenzó hace aproximadamente 3 meses, poco después de que supiéramos del embarazo. En el banco donde trabajo como analista financiero, estamos implementando un nuevo sistema de detección de fraudes. Parte de mi trabajo consiste en revisar casos antiguos de fraude para entrenar al sistema. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un día, mientras revisaba unos documentos, me encontré con un caso de hace 15 años. Una mujer llamada Dolores Martínez había sido investigada por posibles irregularidades en sus cuentas bancarias. La investigación se abandonó por falta de pruebas concluyentes. Normalmente no le habría prestado mucha atención, pero algo me llamó la atención: el domicilio fiscal. Era la dirección de tus padres. Me incorporé ligeramente en la cama, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Las máquinas captaron el cambio, emitiendo un pitido más rápido. Al principio pensé que era una coincidencia, continuó Ricardo. Quizás tu tía vivió con tus padres en algún momento.
pero luego vi la fecha de nacimiento en los registros, y algo no cuadraba. Según mis cálculos, tu tía tendría que tener casi 70 años ahora, pero la persona que utilizaba esas cuentas mostraba un patrón de gastos más propio de alguien mucho más joven. Nunca hablábamos mucho de la tía Dolores, reflexioné en voz alta. Solo recuerdo haberla visto en algunas fotos antiguas. Mi madre siempre cambiaba de tema cuando preguntaba por ella. Creí que había muerto en un accidente o algo así. Ricardo asintió, tomando mi mano entre las suyas. Decidí investigar más a fondo. Utilicé recursos del banco para rastrear el historial financiero de Dolores Martínez. Lo que encontré fue perturbador. A pesar de que, según todos los informes, tu tía había desaparecido a mediados de los años 90, su actividad financiera continuó sin interrupción. Más aún, esa actividad mostraba patrones sorprendentemente similares a los de tu madre. ¿Estás diciendo que mi madre ha estado haciéndose pasar por mi tía durante todo este tiempo?, pregunté, incrédula. Exactamente, confirmó Ricardo. Durante una investigación de rutina en mi trabajo, había descubierto movimientos bancarios sospechosos relacionados con la familia de tu madre. Tirando del hilo, descubrí que tu tía había desaparecido misteriosamente y que, poco después, tu madre comenzó a usar su identidad para abrir cuentas y obtener beneficios ilegales. Se levantó y caminó hasta la ventana de la habitación. Afuera, Valencia dormía bajo un manto de luces urbanas difusas. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono sombrío. Encontré préstamos, hipotecas, incluso un seguro de vida que fue cobrado a nombre de Dolores. Todo esto mientras oficialmente estaba desaparecida. Lo más grave es que encontré documentos que sugieren que tu madre podría haber estado involucrada en la desaparición de tu tía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La imagen de mi madre, la misma que me había enseñado a rezar antes de dormir, a respetar los mandamientos, se distorsionaba en mi mente como una pintura expuesta al agua. ¿Crees que ella? No pude terminar la pregunta. Las implicaciones eran demasiado horribles para ponerlas en palabras. Ricardo regresó a mi lado y se sentó en el borde de la cama. No sabemos qué pasó exactamente con tu tía Dolores. La policía tendrá que investigarlo. Lo que sí sé es que encontré pruebas irrefutables de que tu madre ha estado cometiendo fraude durante años usando la identidad de otra persona. Las pruebas eran claras, según me explicó Ricardo. Fotografías con fechas alteradas, documentos con firmas falsificadas, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Había incluso una denuncia antigua por la desaparición de Dolores que nunca fue investigada a fondo, archivada tras una búsqueda superficial. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, pregunté después de un largo silencio. Mi madre podría ir a la cárcel. Es muy probable, asintió Ricardo, sin intentar suavizar la verdad. Lo que ella temía no era solo perder su reputación, era enfrentarse a cargos criminales graves. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La obsesión de mi madre por mantener las apariencias, su rechazo violento a cualquier cosa que pudiera atraer atención no deseada hacia la familia, su reacción desproporcionada ante mi embarazo. Ella había construido toda su vida sobre una mentira, y cualquier grieta en su fachada perfecta amenazaba con derrumbar todo su mundo. ¿Crees que mi padre lo sabe?, pregunté, recordando cómo él siempre parecía seguir las directrices de mi madre sin cuestionarlas. Ricardo encogió los hombros. Es difícil saberlo. Podría ser cómplice, o podría ser otra víctima de sus manipulaciones. La policía lo investigará también. Me dejé caer contra las almohadas, sintiendo el peso de todas estas revelaciones. Mi familia, el pilar que se suponía debía sostenerme, resultaba estar construida sobre cimientos de arena y mentiras. Me sentí como una niña perdida en un bosque oscuro, sin mapa ni brújula. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sin resentimiento, solo curiosidad. Ricardo apretó mi mano con suavidad. Quería estar completamente seguro antes de decirte algo tan devastador. Además, con el embarazo y todo lo que estabas pasando después de que te echaran de casa. No quería añadir más estrés a tu vida. ¿Qué va a pasar ahora? He entregado toda la documentación a un detective de la Policía Nacional con quien tengo contacto a través del banco, explicó. Con lo que sucedió esta noche en el restaurante, y la agresión que sufriste,
es probable que aceleren la investigación. Un pensamiento repentino me asaltó. Ricardo, ¿y si mi tía está viva en algún lugar? ¿Y si solo desapareció por voluntad propia? Él negó lentamente con la cabeza. Es poco probable, Laura. Hay registros de que Dolores retiró una suma importante de dinero justo antes de su desaparición, pero después de eso, no hay indicios de que utilizara su identidad real en ningún lugar. Todos los movimientos posteriores con su nombre muestran el patrón característico de tu madre. Yo no sabía qué sentir. Era demasiado para procesar. Por un lado, estaba devastada al descubrir de lo que era capaz la mujer que me había dado la vida. La imagen de mi madre se había transformado de la noche a la mañana, de una mujer estricta pero respetable a una posible criminal capaz de asumir la identidad de su propia hermana desaparecida. Por otro lado, sentía un extraño alivio. Lo que mi madre me había hecho, la forma en que me había tratado al saber de mi embarazo, ya no dolía tanto al entender que su odio venía de un lugar oscuro, sucio y cobarde. No era yo quien estaba mal, era ella quien vivía en un constante estado de miedo y paranoia, temiendo que sus secretos salieran a la luz. «Hay algo más», dijo Ricardo después de un largo silencio. «El traslado a Valencia que estaba tramitando, ha sido aprobado. Empiezo en 2 semanas». Por primera vez en todo el día, sentí que una pequeña luz se encendía en medio de toda esta oscuridad. ¿De verdad? Él asintió, sonriendo por primera vez desde que había entrado al restaurante horas antes. De verdad. Estaremos juntos, Laura. Tú, el bebé y yo. Formaremos nuestra propia familia, una basada en la verdad y el amor, no en mentiras. Sus palabras hicieron que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran libres. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro que, a pesar de todo el caos actual, parecía más brillante que nunca. «Te amo», susurré, apretando su mano. «Y yo a ti», respondió, inclinándose para darme un suave beso en la frente, evitando cuidadosamente el vendaje que cubría mi herida. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la habitación del hospital se sumía en un silencio apenas interrumpido por los sonidos ocasionales de las enfermeras en el pasillo, sentí a mi bebé moverse dentro de mí. Un recordatorio de que, a pesar de los secretos descubiertos y las verdades dolorosas, la vida seguía adelante, insistente y tenaz. Miré a Ricardo, dormido incómodamente en la silla junto a mi cama, negándose a dejarme sola incluso por una noche. Me di cuenta de que, aunque había perdido la familia en la que nací, estaba en el proceso de crear una nueva, una que esperaba fuera más fuerte, más honesta y más amorosa que la anterior. Con ese pensamiento consolador, me permití cerrar los ojos y descansar, sabiendo que mañana sería el primer día de una vida completamente diferente. Una vida construida sobre la verdad, por dolorosa que ésta fuera. Las semanas siguientes transcurrieron como en una película a cámara rápida. A raíz del incidente en el restaurante, la investigación sobre mi madre se aceleró considerablemente. Ricardo y yo presentamos todas las pruebas que él había recopilado a lo largo de meses de investigación meticulosa. No lo hice por venganza, lo hice porque necesitaba cerrar ese capítulo oscuro de mi vida para poder construir uno nuevo. La comisaría de policía del distrito de Marítim se convirtió en un lugar frecuente para nosotros. El inspector Fernández, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, nos recibía siempre con un café y la paciencia de quien está acostumbrado a desentrañar historias complicadas. «Es uno de los casos más extraños que he visto en mis 20 años de servicio», nos comentó un día mientras revisábamos los documentos por enésima vez. Su madre ha mantenido esta doble vida durante tanto tiempo que casi parece que ella misma se creía sus propias mentiras. Las pruebas eran abrumadoras. Además de la documentación financiera que Ricardo había recopilado, la policía encontró en casa de mis padres un escondite con más evidencias, el pasaporte original de la tía Dolores, cartas que nunca fueron enviadas, e incluso un diario que parecía pertenecer a mi tía, con entradas que terminaban abruptamente en mayo de 1995. Mi madre fue llamada a declarar múltiples veces. Según el inspector Fernández, al principio se mantuvo firme en su negativa, protegida por un abogado que parecía más interesado en alargar el proceso que en defender su inocencia. Pero a medida que las evidencias se acumulaban, su fachada comenzó a desmoronarse. Mi padre, por su parte, parecía genuinamente conmocionado por las revelaciones.
Durante un careo al que fui convocada como testigo, lo vi por primera vez desde que me había echado de casa. Parecía haber envejecido 10 años en apenas unas semanas. Sus ojos evitaban los míos, como si la vergüenza no le permitiera sostener mi mirada. No lo sabía, Laura, me dijo en un momento en que nos quedamos brevemente a solas en un pasillo. Te juro por Dios que no sabía lo de tu tía. Creí lo que tu madre me contó, que Dolores se había ido a América y no quería saber nada más de la familia. Quería creerle. A pesar de su frialdad, a pesar de cómo me había dado la espalda cuando más lo necesitaba, quería creer que mi padre no era cómplice de algo tan terrible. Pero la confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana, aunque lo pegues, las grietas siempre serán visibles. ¿Y por qué me echaste de casa?, le pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué elegiste creer que yo era la vergüenza de la familia, cuando vivías con una criminal? No tuvo respuesta para eso. Solo bajó la cabeza, sus hombros encorvados por el peso de sus propias decisiones. El escándalo fue grande en nuestro pequeño círculo social. Los mismos vecinos que antes nos sonreían en misa ahora cuchicheaban a nuestro paso. La historia apareció incluso en algunos periódicos locales: mujer investigada por posible fraude de identidad y relación con la desaparición de su hermana. Afortunadamente, mi nombre apenas se mencionaba, protegido por las leyes de privacidad y el hecho de estar embarazada. A medida que avanzaba la investigación, el caso de mi tía Dolores fue reabierto oficialmente. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos días conocidos, entrevistando a antiguos amigos y compañeros de trabajo que aún vivían en Valencia. Una tarde particularmente calurosa de junio, mientras Ricardo y yo preparábamos la habitación del bebé en el pequeño apartamento que habíamos alquilado en el barrio de Benimaclet, recibimos una llamada del inspector Fernández. «Hemos encontrado algo», dijo con un tono que no pude descifrar. «Creo que deberían venir a la comisaría». El hallazgo resultó ser una maleta enterrada en una zona boscosa a las afueras de Requena, un pueblo a unos 70 kilómetros de Valencia. Dentro había ropa que coincidía con la descripción de lo que llevaba Dolores el día de su desaparición, junto con algunas pertenencias personales y documentos de identidad. «Estamos esperando los resultados de las pruebas forenses», explicó el inspector con delicadeza, consciente de mi estado avanzado de embarazo. «Pero hay indicios suficientes para creer que se trata de un caso de homicidio». La noticia, aunque esperada, cayó como un jarro de agua fría. Por mucho que hubiera descubierto sobre mi madre, una parte de mí aún se resistía a creer que pudiera ser capaz de algo tan terrible como matar a su propia hermana. «¿Confesará?», preguntó Ricardo mientras conducía de vuelta a casa, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. «El inspector cree que es cuestión de tiempo», respondí, mirando por la ventana las calles familiares de Valencia que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Con todas las pruebas acumuladas, más lo que puedan encontrar en Requena, dice que su abogado probablemente le aconsejará negociar». Ricardo asintió en silencio. Sé que se sentía en parte responsable por haber destapado todo esto, por haber sido el mensajero de una verdad que había cambiado nuestras vidas para siempre. «Hiciste lo correcto», le dije, colocando mi mano sobre la suya. «Todos estos años, mi tía no ha tenido a nadie que buscara justicia para ella. Al menos ahora, sea lo que sea que pasó, saldrá a la luz». Él me dedicó una sonrisa triste antes de volver a concentrarse en la carretera. «A veces la verdad duele más que las mentiras. Pero solo la verdad nos hace libres», respondí, sintiendo cómo el bebé se movía dentro de mí, como dándome la razón. 2 semanas después, cuando ya estaba en mi 9º mes de embarazo, mi madre finalmente confesó. No todo, no los detalles más escabrosos, pero sí lo suficiente para que la policía pudiera reconstruir lo que había pasado aquella primavera de 1995. Según su declaración, ella y Dolores habían discutido por dinero. Mi tía había descubierto que mi madre estaba desviando fondos de la pequeña empresa textil que ambas habían heredado de mis abuelos. La discusión escaló, hubo empujones, y en un momento de furia ciega, mi madre la empujó con tal fuerza que Dolores se golpeó la cabeza contra el borde de una mesa y murió instantáneamente. En lugar de llamar a emergencias, presa del pánico y el miedo, mi madre decidió ocultar el cuerpo y fingir que Dolores se había marchado voluntariamente. Con el tiempo, al ver que nadie cuestionaba seriamente la desaparición, comenzó a utilizar su identidad para obtener beneficios económicos.
La confesión de mi madre coincidió casi exactamente con el inicio de mi trabajo de parto. Estaba tendiendo la ropa en el pequeño balcón de nuestro apartamento cuando sentí la primera contracción, un dolor agudo que me hizo doblarme sobre mí misma. «Ricardo», grité, aferrándome a la barandilla para no caer. El parto fue largo y difícil, como si mi cuerpo estuviera librando una última batalla contra todos los traumas de los meses anteriores. 17 horas después, nuestro hijo llegó al mundo con un llanto poderoso que llenó la habitación del hospital clínico. Era pequeño pero fuerte, con una mata de pelo negro y ojos oscuros que parecían observarlo todo con curiosidad. «Es perfecto», susurró Ricardo, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas mientras sostenía a nuestro hijo por primera vez. Lo llamamos Gabriel, como el arcángel, símbolo de fortaleza y renacimiento. Ese nombre me pareció adecuado para un niño que había sobrevivido a tanto antes incluso de nacer, que había sido testigo desde el vientre de un capítulo oscuro pero necesario en nuestra historia familiar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Aprender a ser madre no fue fácil, especialmente con todo lo que estaba sucediendo con mi familia, pero cada vez que miraba a Gabriel, cada vez que sentía su pequeño cuerpo cálido contra el mío mientras lo amamantaba, sabía por qué había decidido luchar. Un mes después del nacimiento de Gabriel, mi madre fue formalmente acusada de homicidio involuntario, fraude de identidad, falsificación de documentos y varios otros delitos financieros. El juicio se programó para el otoño siguiente, pero su abogado ya había negociado un acuerdo que probablemente resultaría en una condena de entre 8 y 12 años. Mi padre, aunque no fue acusado de complicidad en los delitos más graves, sí tuvo que enfrentar cargos por fraude fiscal, al haber firmado declaraciones conjuntas con mi madre que incluían ingresos procedentes de las actividades ilícitas. Recibió una condena menor, principalmente de libertad condicional y trabajo comunitario. La casa familiar, esa donde había crecido y de la que había sido expulsada, tuvo que ser vendida para pagar las compensaciones ordenadas por el juez. Mi padre se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, cerca de su hermana, mi tía Pilar, la única que pareció dispuesta a apoyarlo en esos momentos difíciles. Una tarde de octubre, cuando Gabriel tenía casi 3 meses, recibí una llamada inesperada. Era mi padre, preguntando si podía visitarnos. Dudé, mirando a Ricardo que acunaba a nuestro hijo mientras le cantaba suavemente una nana. «Es tu decisión», me dijo él, siempre respetuoso de mis sentimientos hacia mi familia. «Pero creo que Gabriel merece conocer a su abuelo, si es lo que tú quieres». Acepté la visita, más por Gabriel que por mí misma. Mi padre llegó puntual, con un pequeño oso de peluche como regalo y una expresión de nerviosismo que nunca antes le había visto. Se quedó en la puerta, como si no se atreviera a entrar sin una invitación explícita. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. «Gabriel acaba de comer, así que está de buen humor». Mi padre entró tímidamente en nuestro hogar, observando con curiosidad las fotografías en las paredes, los pequeños detalles que hacían de ese apartamento nuestro refugio. Cuando vio a Gabriel en brazos de Ricardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es precioso», murmuró, acercándose con cautela. «Se parece a ti cuando eras bebé». Ricardo, con una generosidad que siempre me sorprende, le ofreció sostener a Gabriel. Mi padre lo tomó en brazos con una mezcla de miedo y reverencia, como si temiera que el bebé pudiera romperse en sus manos. «Hola, pequeño», le susurró. «Soy tu abuelo». Ver a mi padre sosteniendo a mi hijo despertó emociones contradictorias en mí. Rabia por cómo me había tratado, tristeza por todo lo perdido, pero también, sorprendentemente, un destello de esperanza. No de reconciliación completa, algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero quizás de un nuevo tipo de relación, construida sobre cimientos más honestos. Esa noche, después de que mi padre se marchara y de acostar a Gabriel, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento. Valencia se extendía ante mí, las luces de la ciudad titilando como estrellas caídas. Ricardo se unió a mí, pasando un brazo por mis hombros y atrayéndome hacia él. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En todo y en nada», respondí. «En cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace un año tenía una familia que creía conocer, una vida planificada, un camino trazado. Ahora todo es diferente. Para mejor o para peor.
Consideré la pregunta durante un momento, mirando hacia el interior del apartamento donde nuestro hijo dormía plácidamente. Para mejor, decidí finalmente. Es más difícil, más complicado, pero más real. Ya no vivo rodeada de mentiras. Ricardo asintió, apretando mi mano como señal de comprensión. La verdad puede ser dolorosa, pero es el único terreno firme sobre el que construir. Hoy, miro hacia atrás no con rencor, sino con una extraña forma de gratitud. Cada golpe, cada traición y cada lágrima me llevaron hasta este momento, hasta esta vida que, aunque imperfecta, es auténticamente mía. He aprendido que a veces, la sangre no define a la familia. El amor, la honestidad y el respeto sí lo hacen. Mi madre cumple su condena en la cárcel de Picassent. No la he visitado, y no sé si algún día lo haré. Esa puerta permanece entreabierta, ni completamente cerrada ni totalmente abierta. Mi padre viene a ver a Gabriel cada 2 semanas. Nuestra relación está lejos de ser perfecta, pero estamos intentando construir algo nuevo, algo basado en la verdad, por dolorosa que sea. Ricardo y yo nos casamos en una pequeña ceremonia civil 3 meses después del nacimiento de Gabriel. Fue algo sencillo, solo nosotros, el bebé y un puñado de amigos cercanos como testigos. No necesitábamos más. Después de todo lo vivido, entendimos que las apariencias, las grandes celebraciones, no significan nada si no hay amor y honestidad detrás. Ahora trabajo media jornada en una pequeña librería cerca de casa, mientras Ricardo continúa en el banco. Nos turnamos para cuidar a Gabriel, aprendiendo día a día a ser padres, a ser pareja, a ser una familia. No tenemos mucho dinero, nuestro apartamento es pequeño, y a veces las noches son largas cuando Gabriel decide que dormir es opcional. Pero tenemos algo que nunca tuve en la casa donde crecí: paz. La paz que viene de saber que no hay secretos oscuros acechando en las esquinas, que no hay mentiras susurradas entre paredes. Cada mañana, cuando despierto y veo a Ricardo y a Gabriel dormidos junto a mí, siento una gratitud profunda y silenciosa. Por haber sobrevivido. Por haber encontrado el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Por haber construido, entre los escombros de una vida derrumbada, algo nuevo y auténtico. A veces, la vida nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido. Nos enfrenta a verdades que preferimos no conocer, nos obliga a tomar decisiones imposibles. Pero si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que la verdad, por más que duele inicialmente, siempre libera. Y en esa libertad, por precaria que sea, es donde finalmente encontramos nuestro hogar.